Algunas historias no tienen sentido. Desaparecen de las noticias, desaparecen de los archivos, pero siguen atormentando a quienes tuvieron el coraje de mirar más profundamente. Lo que verás ahora no es un caso extraño más. Es un enigma real y desconcertante, y que quizás aún esté lejos de terminar. Entonces, antes de seguir, verifica si ya estás suscrito al canal y activa la campana, porque hay historias que surgen cuando menos las esperamos. Y este es uno de ellos. Aquella tarde gris de 1900, lunes, Lina Vogt salió bruscamente de su residencia universitaria. No me despedí de mis compañeros, no envié un mensaje a nadie cercano a mí. Se limitó a cerrar bien el portátil tras enviar un breve correo electrónico al profesor. Reclamaba una urgencia familiar, pero no existía ninguna emergencia. Cuando la universidad se puso en contacto con sus padres, negaron cualquier problema o viajes programados. Su reacción fue de pánico contenido y auténtica confusión. Lina no fue impulsiva. Algo o alguien la hizo actuar fuera de lo común, y esta ruptura fue la primera señal de que algo andaba profundamente mal. Antes de desaparecer, Lina pasó horas investigando rutas a lugares remotos, montañas, bosques y alojamientos que aceptaran dinero en efectivo. Llamó a 2 hoteles en diferentes regiones del país, siempre haciendo preguntas vagas y evitando dar su nombre. Para cualquiera que mire desde afuera, podría parecer una mujer joven que busca un refugio momentáneo. Pero había algo más entre líneas, una urgencia disimulada, un movimiento calculado de alguien que quería desaparecer sin dejar rastro. Las búsquedas en el historial del navegador revelaron términos como cómo apagar el GPS y rutas sin peajes ni cámaras. La reservada joven se comportaba ahora como alguien que huye de algo invisible. En los días previos a su desaparición, Lina parecía conmocionada emocionalmente. Sus colegas informaron que recibió una llamada que la hizo temblar. Lloró en silencio durante casi 1 hora y luego empezó a actuar de manera diferente. Se volvió más introspectiva, más cautelosa. Era común verla cerrar la puerta de su dormitorio con más de una vuelta de llave, mirar hacia atrás mientras caminaba por el campus, evitando conversaciones prolongadas. Cuando alguien le preguntaba si todo estaba bien, ella esbozaba una sonrisa tensa y simplemente respondía, «Lo está, por ahora». Esa respuesta, repetida con frecuencia, cobró nuevo peso tras su desaparición. Todo indicaba que Lina había tomado la decisión de irse por voluntad propia, pero era difícil creer que una joven tan metódica, tan ligada a su familia, simplemente desapareciera sin despedirse. Aún más extraño fue el hecho de que dejó objetos importantes, cuadernos de estudio, medicamentos recetados, un diario que siempre llevaba encima. Si la intención era solo escapar, ¿por qué tantas huellas? ¿Y por qué precisamente después de una conexión tan inquietante? Lo que parecía una fuga, poco a poco, empezó a aparecer como el primer acto de algo mucho más grande y mucho más oscuro. Las cámaras de seguridad de una gasolinera grabaron a Lina Vogt unas horas después de abandonar el campus. Parecía demasiado tranquila, casi anestesiada. Llevaba un abrigo holgado y gafas de sol, a pesar de que el cielo estaba nublado. Se tomó su tiempo para llenar el tanque del auto, comprar suministros básicos, barras de cereal, una botella de alcohol, agua mineral y un botiquín de primeros auxilios que llamó la atención del asistente por la cantidad de artículos. Pagó todo en efectivo y no dijo una palabra. Al salir de allí tomó la carretera estatal y desapareció del casco urbano. Su última aparición registrada fue en el cruce de una carretera rural, rodeado de denso bosque y nieve acumulada. Después de eso, nada. Horas más tarde, un granjero encontró el coche de Lina estacionado al costado de una carretera secundaria, parcialmente cubierto por ramas secas. Los faros seguían encendidos,
y la puerta del conductor aún estaba entreabierta. En el interior, el vehículo estaba intacto, sin signos de entrada forzada ni de lucha. El motor ya se había enfriado, pero la calefacción todavía estaba caliente, lo que indicaba que llevaba allí poco tiempo. En el asiento del pasajero estaban su billetera, su teléfono celular y sus documentos, todos intactos. Pero lo más impresionante fue el terreno circundante. Ni rastro en la nieve. No hay huellas ni allí ni atrás. Como si Lina simplemente hubiera desaparecido en el aire. Se llamó a la policía, pero inicialmente trató el caso con indiferencia. Para ellos, parecía más bien una joven cansada de la presión de los estudios que había decidido desaparecer por su cuenta. Pero la ausencia de huellas, el abandono del móvil y de la cartera contradecían esta teoría. Al fin y al cabo, quien huye deja huellas. Y si fue solo un accidente, ¿por qué no buscó ayuda? Un testigo dijo que vio una camioneta oscura estacionada detrás del auto poco después de lo que parecía ser el momento del accidente. Sin embargo, este vehículo nunca fue identificado y ninguna cámara lo registró. La policía clasificó el informe como poco fiable. Mientras tanto, comenzaron a surgir extraños informes. Algunos residentes de la región afirmaron haber escuchado sonidos inusuales provenientes del bosque esa misma mañana. Ruidos metálicos, como engranajes en movimiento. Otros hablaban de luces parpadeando entre los árboles e incluso de drones que daban vueltas en el cielo en momentos extraños. Un hombre afirmó haber visto una figura parada junto al coche, encapuchada, inmóvil durante minutos. La extraña presencia se fue antes de que llegara la policía. El camino por donde desapareció Lina, que ya estaba aislado, empezó a ser evitado incluso por los vecinos del lugar. Algo había cambiado allí, y todos sintieron que este auto abandonado no era el final, sino el comienzo de un agujero que solo se hacía más profundo. En los días posteriores a la desaparición de Lina Vogt, las autoridades iniciaron búsquedas que pronto resultaron desorganizadas y superficiales. La prensa local trató el caso como una fuga voluntaria más, informando sobre clichés y juicios apresurados sobre la reservada vida de la joven. Mientras tanto, la familia insistió en que no tenía sentido. Lina era metódica, reacia a las aventuras o a las decisiones impulsivas. No era el tipo de persona a la que arrojarías por senderos helados, y mucho menos sin decírselo a nadie. Aún así, la opinión pública rápidamente la catalogó como una chica más confundida que desapareció porque quiso. Esta narrativa, además de cruel, comenzó a oscurecer la verdadera investigación. Comenzaron a aparecer pistas, pero todas parecían aparecer con un propósito dudoso, como si hubieran sido puestas allí para confundir, no para aclarar. Una mochila, casi idéntica a la de Lina, fue encontrada cerca de un sendero montañoso, pero contenía las pertenencias de otra mujer desaparecida meses antes. Dentro de un refugio de 1900 madera se encontraba una nota con una letra similar a la de Lina que decía: «Saben que intenté irme, no confíen en nadie». Sin embargo, el perito no pudo confirmar la autenticidad de la carta. Cada pista planteaba más preguntas que respuestas, como si alguien estuviera fabricando pruebas solo para desviar la atención de lo que realmente sucedió. Sospechando de la falta de acción oficial, internautas y aficionados comenzaron a investigar por su cuenta. Así salieron a la luz algunos hechos hasta entonces ignorados. Lina era parte de un grupo académico que estudiaba desapariciones no resueltas con patrones inusuales, especialmente casos en los que había evidencia de manipulación de pruebas u obstrucción institucional. En su último artículo, escribió: «Los casos más peligrosos no son los que terminan en tragedia, sino los que desaparecen sin dejar rastro.
Por eso alguien se propuso borrarlos. Esto dio lugar a una nueva hipótesis. ¿Y si Lina no hubiera sido simplemente una víctima? ¿Qué pasaría si estuviera demasiado involucrada en algo que debería permanecer oculto? Las búsquedas oficiales fueron finalizadas con el argumento de que no había más elementos que justificaran continuar. Pero los padres de Lina no aceptaron este último punto. Comenzaron de cero, revisando cámaras, entrevistando a residentes, contratando expertos. Nada parecía avanzar. Con cada pista encontrada, aparecía otra falsa, como si alguien estuviera siempre un paso por delante, reescribiendo el escenario del crimen en tiempo real. Cuanto más intentaban comprender lo sucedido, más parecían caer en un laberinto de humo, donde cada nueva puerta conducía a un callejón sin salida. Era como si Lina hubiera desaparecido en una historia creada para nunca ser contada. Con el paso de las semanas, algo aún más inquietante empezó a surgir: el silencio. Un silencio que no era solo una ausencia de respuestas, sino una especie de muro invisible que rodeaba a todos los involucrados. La ciudad donde Lina Vogt fue vista por última vez parecía haber guardado deliberadamente silencio. Los residentes evitaron mencionar el tema y apartaron la mirada cuando se les preguntó. Algunas personas incluso negaron haber visto algo, incluso cuando las cámaras indicaron lo contrario. Era como si existiera un acuerdo tácito, un pacto de silencio mantenido por miedo o por complicidad. Eso lo dejó claro. El misterio no estaba solo en la desaparición, sino en lo que la gente se negaba a decir. Un antiguo colega de Lina, identificado como cercano a ella en los meses anteriores, aceptó una entrevista anónima. Reveló detalles extraños sobre el comportamiento de Lina en sus últimos días. Había hablado de cosas que ya no podía ignorar. Mencionó símbolos tallados en árboles cerca del campus y mostró miedo real de ser seguida. La joven que hizo estas declaraciones desapareció días después. Semanas después fue encontrada en otro estado, desorientada, afirmando que necesitaba escapar y que sabían demasiado. Cuando se le preguntó quiénes eran ellos, ella simplemente sacudió la cabeza y lloró. La entrevista nunca fue transmitida. En un foro en línea, alguien, supuestamente este mismo colega, publicó detalles aún más serios. Según ella, Lina estaba a punto de exponer a un grupo que actuaba discretamente en la universidad. Un grupo que se reunía de noche, en lugares remotos, utilizando símbolos arcaicos y lenguaje codificado. Hablaron de romper con el sistema, desconectarse de la vigilancia, reconectarse con el origen. Lina habría encontrado documentos, registros e imágenes que vinculan estos encuentros con anteriores desapariciones de estudiantes. ¿El más aterrador? La joven dijo que existía una grabación realizada por Lina, con evidencia, pero el expediente nunca fue localizado, y el perfil que publicó la información desapareció unas horas después. Otro elemento que aumentó aún más la atmósfera de extrañeza fue el registro telefónico de Lina. Entre las últimas llamadas realizadas el día de su desaparición, hubo una que duró exactamente 32 segundos. Se desconocía el número y el audio contenía solo un sonido metálico continuo, como si estuviera grabado dentro de un túnel o una estructura cerrada. Los técnicos que analizaron el material no pudieron identificar el origen y días después, el número dejó de existir. Desapareció de los operadores, de las bases de datos, como si nunca hubiera formado parte de la red. A partir de ese momento, todo alrededor del caso empezó a parecer contaminado por algo más grande, algo que no quería ser encontrado. Lina no estaba simplemente desaparecida, había sido borrado. Y cualquiera que se acercara demasiado, también corría ese riesgo.
2 años después de la desaparición de Lina Vogt, cuando el caso ya había sido enterrado por los medios y descartado por las autoridades, surgió inesperadamente un nuevo elemento. Un periodista de investigación, conocido por su trabajo en casos sin resolver, recibió un sobre por correo, sin remitente. En el interior, un pendrive con un único archivo de vídeo fechado la mañana siguiente a la desaparición. El material, aunque corto y de baja resolución, mostraba una carretera cubierta de nieve. Al fondo, voces apagadas parecían debatir en un idioma parecido al arcaico alemán. En cierto momento, en una esquina de la imagen, aparece una figura tendida en el suelo, inmóvil, y una sombra humana se acerca con pasos lentos. La grabación fue enviada a técnicos independientes quienes, tras su análisis, confirmaron que el vídeo no había sido manipulado digitalmente. La banda sonora contenía ruidos naturales compatibles con la zona donde se encontró el coche de Lina. Sin embargo, nadie pudo identificar la fuente del metraje. No había metadatos, ni ubicación GPS, ni ningún otro dato técnico que ayudara a rastrear su origen. Unos días después, al intentar dar a conocer el contenido, el periodista vio bloqueada su cuenta en múltiples plataformas. El vídeo fue eliminado bajo acusaciones de violación de las políticas de seguridad y contenido sensible con potencial de desinformación. La eliminación rápida y coordinada causó sorpresa incluso entre los profesionales de la tecnología. 3 días después de recibir el pendrive, la casa del periodista fue invadida. Los vecinos no informaron de ningún movimiento sospechoso y no se llevaron nada, excepto la computadora donde guardaba los archivos de la investigación. El caso quedó registrado como un robo común, pese a lo extraño de lo ocurrido. El conmocionado periodista abandonó el país semanas después, alegando un riesgo para su propia seguridad. Como resultado, la grabación pasó a la clandestinidad. Algunos extractos circularon brevemente en foros cerrados, pero desaparecieron rápidamente. La grabación se ha convertido casi en una leyenda digital. Para muchos, fue la prueba definitiva de que Lina se había acercado demasiado a algo que no debería haber sabido. Para otros, fue el comienzo de una revelación aún más peligrosa. La repercusión de este nuevo elemento fue inmediata entre quienes nunca abandonaron el caso. Las teorías surgieron a raudales. Sectas aisladas que vivían en los bosques, experimentos secretos de manipulación psicológica, redes internacionales de tráfico o control de la información. Todos tenían algo en común: jóvenes desaparecidos sin dejar rastro, casos silenciados, documentos desaparecidos. El nombre de Lina Vogt empezó a aparecer entre otros desaparecidos con perfiles similares, discretos, inteligentes, curiosos. Su familia intentó utilizar la grabación como base para reabrir la investigación, pero fue nuevamente bloqueada por falta de pruebas oficiales. Una vez más, triunfó el silencio. Pero ahora el caso se había extendido como un virus. Ya no se trataba solo de Lina, se trataba de todos los que podrían ser los siguientes. Ha pasado más de una década desde la desaparición de Lina Vogt y, sin embargo, persiste el malestar en torno a su caso. En oscuros foros, documentales y vídeos, su nombre todavía aparece como símbolo de una desaparición que nunca ha sido explicada y tal vez nunca debería serlo. La historia sobre ella se convirtió en algo más grande que su propia desaparición. Se ha convertido en una herida abierta, una presencia constante entre quienes creen que se están encubriendo demasiados secretos. Para muchos, Lina nunca salió de ese lugar, no en el sentido físico, sino en una dimensión de silencio forzado, donde las voces se ahogan y los rastros se eliminan cuidadosamente antes de que surjan.
El bosque donde encontraron su coche se convirtió, con el tiempo, en un lugar de silenciosa peregrinación. La gente va allí en busca de respuestas o al menos de una sensación de conexión con lo sucedido. Muchos relatan experiencias extrañas, ruidos metálicos en mitad de la noche, interferencias en los teléfonos móviles, voces susurradas que parecen venir de los árboles. Algunos visitantes afirman haber visto a lo lejos a una mujer, joven, vestida de manera similar a la última descripción de Lina, pero cuando se acercan, ella desaparece. Otros dicen que sueñan con ella repetidamente, siempre en estaciones vacías o en habitaciones sin ventanas, murmurando la misma frase: «Todavía estoy aquí, pero no por mucho tiempo». La narrativa se extendió más allá de Internet. Los autores de libros y guionistas intentaron transformar la historia de Lina en algo agradable, con un principio, un desarrollo y un final. Pero siempre tropezaron con el mismo obstáculo, la falta de respuestas. Porque en el caso de Lina todo está inacabado, no es concluyente, como una línea de código rota. Ningún experto pudo relacionar los hechos de forma coherente, y quizás esta sea la mayor evidencia de que hay algo más grande detrás. No es solo la falta de evidencia, sino el borrado continuo de cualquier posibilidad de llegar a ella, como si la verdad estuviera tan cerca que lo único que quedaba por hacer era ocultar el rastro con aún más capas. Hoy, Lina Vogt es un nombre susurrado en investigaciones paralelas, en carpetas archivadas con sellos de «No hay solución». Su familia continúa buscando justicia, pero ahora entienden que quizás lo que buscan va más allá de respuestas. Quizás lo que quieren es simplemente evitar que alguien más desaparezca de la misma manera. En definitiva, lo que nos muestra el caso de Lina es que no toda desaparición significa ausencia. Algunos significan demasiada presencia. Presencia donde no se debería estar. Presencia en verdades que no deben ser descubiertas. Y cuando cruzas ese umbral, el mundo que te rodea se reorganiza para fingir que nunca exististe. Ahora que lo has oído todo, ¿qué tú crees que le pasó a Lina Vogt? ¿Se escapó o fue borrada? Deje su teoría en los comentarios. Queremos saber hasta dónde llegaría para obtener una respuesta. Y si esta historia te ha quedado grabada hasta ahora, suscríbete al canal y activa la campanita, porque hay muchos otros misterios por venir, y algunos de ellos quizás estén mucho más cerca de lo que imaginas.